Hola, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos una vez más a la cita aquí en la Biblioteca General del Congreso de la Unión, en un evento cultural, le llamamos Viernes Cultural, dentro del programa de cultura de la Cámara de Diputados y el Espacio Cultural San Lázaro. Bienvenidas, saludamos al director general del Espacio Cultural San Lázaro, maestro Elías Robles. Muchas gracias por estar acá con nosotros. También damos la bienvenida a nuestros invitados especiales del día de hoy. Indira Díaz, especialista en literatura rusa y traductora de literatura rusa. Bienvenida, Indira. Y también tenemos con nosotras y nosotros a Iván Vivanco, un extraordinario joven saxofonista de aquí de la Ciudad de México. Bienvenido, Iván. Bien, ahora les cuento qué es lo que nos convoca el día de hoy. En este mes celebramos el nacimiento de Vladimir Nabokov. Es un autor de origen ruso, muy celebrado, conocido sobre todo por una controvertida obra, Lolita, que seguramente hemos leído o hemos visto la película sobre este texto, novela extraordinaria de Vladimir Nabokov. Entonces, tomaremos este momento, ¿no?, y el mes de abril como un pretexto, una excusa para vincularnos con la obra de este gran narrador, pero también como un vehículo para transportarnos al universo de la literatura rusa, que dicho sea de paso, es una de las literaturas más potentes en todo el orbe, por su fuerza, por su contribución. O sea, tenemos a León Tolstoy, tenemos a otras poetas extraordinarias, por ejemplo, como Anna Akhmatova, y una pléyade de autores que nadie debería perderse su lectura, ¿no? De hecho, hay un autor mexicano de origen regiomontano, David Toscana, que tiene un libro extraordinario que se llama El peso de vivir en la tierra, y es una apología literaria, creativa, sobre la literatura rusa. Él va construyendo historias ahí en Monterrey, pero extrayendo fragmentos de literatura rusa, ¿no?, ya sea de Ana Karenina, de León Tolstoy, de La Guerra y la Paz, en fin. Entonces, pues eso es lo que vamos a tomar como pretexto el día de hoy, el nacimiento, el recordatorio de la obra de Vladimir Nabokov, para hablar un poco más de literatura rusa. Y tenemos aquí a la especialista Indira Díaz, y nos va a acompañar en el sax Iván, de tal suerte que vamos a crear una atmósfera acogedora, íntima y muy simbólica también, para sumergirnos a ese universo de literatura rusa, que yo creo que los rusos se parecen a los mexicanos en lo pasionales, lo intensos. Nosotros tenemos el tequila, ellos tienen el vodka, ¿no? Entonces, hay muchos puentes culturales, aunque pareciera que no existen, pero hay algunos puentes culturales posibles entre ambas culturas. También comento que el Consejo Editorial de la Cámara de Diputados en años recientes publicó una novela de Ageyev, es un ruso, y se llama Novela con cocaína, una novela extraordinaria. Entonces, si ustedes un día van a la Cámara y demás, o aquí mismo, pueden buscar ese libro, que es una novela reveladora en su estructura, su forma. Pero no me voy a extender más. Aquí tenemos a los invitados especiales para que nos cuenten un poco de esta literatura. Entonces, vamos a interactuar, vamos a escuchar música y presentarles un poco más de las ventanas, las puertas a este universo de la literatura rusa. Los dejo. Indira, Iván, es todo suyo el micrófono y la pista.
Pues bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Pues solamente les voy a explicar rápido cuál va a ser mi intervención. Voy a tocar ahorita una pieza introductoria, aprovechando que estamos aquí alrededor de Vladimir Nabokov y la literatura rusa. Voy a tocar una pieza de un pianista ruso, que es uno de los mejores pianistas del jazz contemporáneo. Es una figura importantísima en el jazz en Nueva York. Es un vanguardista extraordinario que está muy vinculado. Si escuchan su discografía van a encontrar muchas referencias a la música rusa tradicional. Y bueno, me parece un genio extraordinario y es el pretexto para tocar una pieza esta tarde. Y después vamos a pasar con la lectura y yo estaré tocando. Indira y yo tenemos algo en común, nos encanta la música experimental y yo tengo una pasión profunda por la improvisación libre y por la experimentación sonora. Entonces mi intervención será desde ahí, ¿no? Iré construyendo a partir de lo que Indira esté leyendo y ustedes que también nos acompañarán. Y esa será mi intervención y al final tocaré dos piezas que me resuenan mucho en la lectura que yo he hecho con Vladimir Nabokov. Entonces paso el micrófono a Indira y empiezo con esta primera pieza del pianista Misha Tatsiganov.
Bueno, y ahora vamos a comenzar a hablar un poquito sobre Vladimir Nabokov y bueno, creo que es importante decir, ¿sí se escucha? Sí. Ah, ok. Que él nace en 1899 en una familia de la aristocracia petersburguesa en Rusia, tenía muchas propiedades y todo, pero luego sale exiliado. Entonces, la vida de Nabokov va a estar marcada por estos desplazamientos en muchas maneras. Desde que estaba en Rusia, él en su familia hablaba 3 idiomas, inglés, francés y ruso. Es muy curioso pensar que vivían en Rusia y que el primer idioma que ellos aprenden es el inglés. El ruso lo aprenden tiempo después, ¿no? Eso podemos como que informarnos de muchos de estos datos en su libro Habla Memoria, que pues sí es una suerte de autobiografía, pero que también contiene muchas cosas de su poética, ¿no? Él va explicando ciertas nociones que él tiene, ¿no? Por ejemplo, ahí hay una parte que me gusta mucho donde habla de su ser sinestésico, cuando está enfermo, tiene una fiebre por ahí, entonces él dice que cuando le enseñaban el ruso tenía unos cubos con las letras y él le dice a su madre, es que algunos cubos no tienen el color correcto que le toca a la letra, ¿no? Entonces tenía como que una asociación. Es interesante leerlo porque yo veo que Nabokov también está hablando de un alfabeto y de otro al mismo tiempo, y yo no sé qué tanto alcanza cuando lo leemos sin entender cómo es el alfabeto ruso o así, ¿no? Porque por ahí dice una F, que es una flor de aliso, ¿no? Entonces yo me imagino la F en el cirílico y digo, sí, una flor de aliso, pero no sé si la otra F da la idea. En fin. Bueno, Nabokov como escritor es un estilista increíble, ¿no? Hablaba con Roberto el otro día y me decía, podemos hablar de Nabokov que a su manera es poeta, ¿no? Y en efecto, a su manera es poeta, ¿no? La construcción de las novelas de Nabokov, que es algo muy importante para él, siempre tiene en cuenta la sonoridad, la cadencia, las imágenes, trabaja con mucha metáfora y trabaja con aliteración, ¿no? Entonces es súper bonito escuchar la lectura en el idioma original de los libros, que también en traducción se han rescatado en algunas partes, ¿no? Pero me parece que ahorita sí tenemos oportunidad de leer. Traje aquí como unos originales en ruso, unos originales en inglés, para ver si se van animando a leer un poco. Y bueno, ¿qué les puedo contar de Vladimir Nabokov? Vladimir Nabokov es una figura muy interesante, pero está acompañada su figura está acompañada de una presencia también muy importante en su vida, que fue su esposa, Vera Slonim, y es un dato muy curioso porque ella fue que en la primera migración de Nabokov hacia Alemania, él la conoce ahí y ella tenía como objetivo ser escritora, ¿no? Entonces Vera dice, yo quiero ser escritora, pero no me alcanza el talento, ¿no? Entonces dice, necesito ayudar a alguien a crear su obra. Y bueno, ella, como Vladimir Nabokov escribía para el periódico de emigrados en ruso que se publicaba en Berlín, tenía publicados algunos poemas bajo el seudónimo de Vladimir Sirian. Entonces ella lo había leído y se conocen, y de pronto ella le recita sus propios poemas, ella ya lo tenía como que visualizado, y decía, voy a convertir a este hombre en un escritor grandísimo, ¿no? Ya era como que en la mira eso. Y bueno, sí se conocen, se casan, y en efecto Vera construye al Vladimir Nabokov que nosotros conocemos. Lo que ella dice es, tienes que irte alejando un poco más de la poesía, tienes que irte alejando del cuento, la novela es lo que da, la novela es lo que se lee, ¿no? Entonces es una figura clave en la producción de Nabokov, su esposa, porque después
obviamente de Berlín. Nabokov sale, otra vez migran hacia París porque se desata la guerra mundial y el antisemitismo y todo esto. Entonces Vera era de origen judío y ellos salen hacia Francia, pero evidentemente a Francia también llega el antisemitismo y es ahí cuando tienen que ir hacia Estados Unidos, esto en los 40, ¿no? En los 40 en Estados Unidos, Nabokov da clases en universidades. Bueno, al principio cuando llega, y eso es curioso porque sí, estoy un poco desordenada, pero Nabokov era escritor, novelas, todo esto, poeta, entomólogo, por supuesto a eso iba, que era entomólogo, y eso es una curiosidad, pero también es como de las vetas familiares de Nabokov, porque por parte de su padre sí había como mucho contacto con figuras literarias, y del lado de su madre había como médicos y gente que se dedicaba a las ciencias, ¿no? Entonces Nabokov tiene como esas dos cosas ahí que siempre se están cruzando, y bueno, él lo que hace es estudiar entomología. Y cuando llega a Estados Unidos, su primer trabajo ahí es, bueno, él se ofrece como voluntario en el Museo de Ciencia Zoológica, y ahí lo que hace es estudiar lepidópteros, que son las mariposas, y aprende a diseccionar como los genitales de las mariposas, y a partir de ahí va estudiando el parentesco entre especies, ¿no? Y bueno, tiene varios estudios publicados de entomología que tiempo después se revisan y la gente ve que en efecto Vladimir tenía razón, ¿no? O sea, muchos de sus estudios de entomología también son como reconocidos tiempo después, e incluso hay un género de mariposas al que se les nombra Nabokovia en honor a Vladimir Nabokov, ¿no? Bueno, y después de esta incursión en la entomología, que siempre la va a practicar, pero después más como un hobby, él empieza a dar clases, a impartir las cátedras en las universidades, ¿no? En la de Cornell al final, que es ahí donde él ya tenía preparados antes de llegar a Estados Unidos más de 1000 páginas con estos escritos, estos ensayos sobre literatura clásica rusa y bueno, literatura clásica europea. En este sentido, Nabokov como que no tenía mucho el gusto de hablar en público, no le gustaba tampoco como dar clases y eso. Lo que hacía él era hacerse un guión que revisaba Vera y que pasaba toda máquina porque era su secretaria, su chofer y todo. Y él lo ensayaba, o sea, entonces ya todo estaba ensayado antes de ir a dar la clase. También entrevistas no hay, solo hay una entrevista que le hacen a Nabokov y le pone como condición al periodista que por favor le envíe antes las preguntas para que él pueda responder y hacerse un guión de lo que va a ser entrevistado, si no, no va a aceptar, ¿no? Y además le dice, también tienes que hacer lo siguiente, yo quiero tomar whisky, pero como no puedo hacerlo en televisión, vas a poner la tetera, como el whisky es del color del té, tú me vas a ofrecer el té cada tanto, ¿no? Entonces Nabokov tenía esto, como un rechazo total a hablar en persona. Él decía incluso, ¿no? Pienso como un genio, escribo como un escritor experimentado y hablo como un niño. Entonces no le gustaba. Creo que yo comparto un poco eso con Nabokov, pero bueno. Pues esta figura, este escritor es súper interesante. Nosotros lo conocemos mucho por la polémica con el libro Lolita, ¿no? Que se ha leído desde unas perspectivas que de pronto sancionan el libro, pero es interesante mirarlo desde otro punto. Justo en Habla Memoria, él nos da unas pistas, ¿no? Y hay un artículo muy interesante de esta escritora checa que se llama Mónica Skutsova, que se llama Lolita es Nabokov. Entonces, ella cuenta
cómo podemos, bueno, más bien Nabokov lo cuenta un poco en Habla Memoria, pero ella en sus fuentes de investigación completa la historia, digamos que entiende las referencias. Y bueno, Nabokov cuenta cómo tenía un tío que cuando él llegaba lo sentaba en sus piernas y pues le decía cosas y todo, ¿no? Entonces era como que todos están leyendo como si Nabokov estuviera haciendo un panfleto para digamos que, no quiero decir como fomentar, sino como que hablar de pedofilia y todo esto, pero en realidad él está contando una historia que lo toca desde otro punto, ¿no? Por eso ella dice, Lolita es Nabokov, ¿no? ¿Por qué? Porque él también tenía eso. Incluso yo estaba leyendo, no se explica, pero lo entiendo, el apellido de su línea materna es Rukavishnikov. Entonces él dice, a mi tío, al cual le acortan el nombre y le llaman Ruka, Ruka con acento en la A, Ruka en ruso es manos. Entonces cuando él empieza a hablar de que me sentaba en sus piernas y eso, y decía, el Ruka le iba mejor, ¿no? O sea, como que está dando ahí estas pistas de lo que habla Mónica Esgutsova en su artículo más tarde, ¿no? Y bueno, ese es un artículo bastante interesante. ¿Y qué les quería decir? Precisamente, entonces Nabokov decía, la ficción es ficción, ¿no? También se hablaba mucho de que Lolita fue escrita a partir de esta noticia de la chica que es raptada, Sally Horner, creo que se llamaba. Y bueno, sí, también tiene que ver, pero también como que está ahí toda esa experiencia de él mismo, ¿no? Porque en el libro también dice, esto me sucedió entre los 8 y los 12 años, y en Lolita también, Lolita tiene 12 años, ¿no? Y hay una escena en el tercer capítulo de Habla Memoria, donde él dice, yo fui a recoger a la estación a mi tío y él me dijo, qué pálido y flaco te has puesto, como que te ves muy amarillo, y después dice, me heredó su dinero, ¿no? O sea, le deja la herencia a él su tío. Y en Lolita pasa algo semejante, cuando él ve a Lolita que ya está embarazada y casada, la ve y es como que pálida, delgada, y después le hereda el dinero, ¿no? Entonces hay como que una comunicación entre estas cosas, y creo que deberíamos leerlo desde otras aristas para que veamos Lolita de otra forma, ¿no? Bueno, y eso. Entonces, como esto está armado más como una lectura, me gustaría que si hubiera como que un poquito de interacción, que pudieran preguntar para que vayamos como armando una charla y que podamos leer también a Nabokov. Que yo quisiera empezar por leer el inicio de Lolita, que a mí me parece uno de los inicios más bellos, pero ¿alguien de aquí se animaría a leer en inglés? Roberto, por ejemplo. Tania. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? No sé, ya que nos pides leer en inglés, te pediríamos también leer en ruso, Sí, porque lo traigo listo. muy bien, porque Indira Díaz es especialista, traductora de literatura rusa, ¿no? Ella es una de las traductoras jóvenes más importantes ahorita del ruso al español y ha publicado en diversas revistas literarias de aquí y también de otros países. Se formó en San Petersburgo, en Moscú también, fue donde se certificó también como traductora al ruso. Bueno, vamos a leer. Into my honest roadside prose, which one?
Lolita, light of my life, fire of my loins, my sin, my soul. Lolita, the tip of the tongue, taking a trip of the 3 steps down the palais to tap a 3 on the teeth. Lolita. She was low, plain low, in the morning, standing 4 feet in one sock. She was Lola in slacks. She was Dolly at the school. She was Dolores on the dotted line. But in my arms, she was always Lolita. Aquí podemos ver lo que les contaba un poco de la literación, que es esta repetición de sonidos, ¿no? El inicio de Lolita, Life of My Life, es una L, y después pasa a la T, ¿no? The tip of the tongue. Va haciendo como estos juegos, y la verdad es que él tenía una preocupación muy grande. Decía que cuando se escribía tenía que haber como toda una conjunción, que el estilo era lo importante, que la trama, el tema, podían ser cualquier cosa, pero tenía que verse el armado, ¿no? Cuando podemos armar algo y luego explicarlo, es que llegamos a cierto punto, ¿no? Bueno, voy a leerles la traducción de lo que Tania nos hizo favor de leer. Lolita, luz de mi vida, fuego de mis entrañas, pecado mío, alma mía, Lolita. La punta de la lengua emprende un viaje de 3 pasos, paladar abajo hasta apoyarse en el tercero, en el borde de los dientes. Lolita. Era sencillamente por la mañana, cuando estaba derecha con su 1,58 m de estatura, sobre un pie enfundado en un calcetín. Era Lola cuando llevaba puestos los pantalones. Era Dolly en la escuela. Era Dolores cuando firmaba, pero en mis brazos fue siempre Lolita. Yo estaba pensando mucho en esto de que cuando los rusos ponían un nombre a los personajes, por lo general tiene un significado, ¿no? Entonces, leyendo en la clave y haciendo intersección con la biografía de Nabokov, creo que no es nada gratuito que se llame Dolores, ¿no? Lolita. Bueno, también quería compartirles un fragmento de este libro que se llama Risa en la oscuridad, que me parece que lo que le decía Iván, cuando Nabokov escribe, encierra su poética en su escritura. Nosotros podemos intentar decir muchas cosas, pero él ya lo dijo todo. Entonces, así comienza el libro y me parece que, listo, es lo que hace Nabokov en todos sus libros. Érase una vez un hombre llamado Albinus que vivía en Berlín, Alemania. Era rico, respetable, feliz. Un día abandonó a su mujer por un amante joven. Amó, no fue amado y su vida acabó en un desastre. Este es el cuento en suma y podríamos haberlo dejado aquí si no fuera por el interés y el placer de narrarlo. Pues aunque basta el espacio de una lápida para contener encuadernada en musgo la versión abreviada de la vida de un hombre, los detalles siempre se agradecen. Ahí está, en los pequeños detalles se contiene todo. Eso es lo que va haciendo Nabokov, una suma de detalles que nos arrojan ese goce estético que es lo que él quiere darnos cuando escribe, ¿no? Bueno, entonces, ¿quieren hacer algún comentario, alguna pregunta? Uh-huh. Pero sí, hablaste, yo creo que ese tema daría para una sesión completa de si se malinterpretó al autor en la obra de Lolita, porque como bien comentaste, parece que más bien él se refleja en el personaje de Dolores, no porque creo que en alguna declaración sí dijo él respecto a Humbert, que es el protagonista, es el narrador principal, que era despreciable, miserable, algo así, y además parece que él no
Se preocupa más por el estilo y por ser un estilista refinado que por hacer declaraciones morales directas. No lee la Claro. obra, creo que lo puede encontrar. No sé si podríamos hablar un poco más de esa parte. Sí, bueno, creo que sobre todo podemos decir que Nabokov no tenía esta preocupación por la moralidad en sus obras, ¿no? Es como que más bien bastante libre, bastante va por otros caminos, ¿no? Él mismo decía eso de podemos tomar cualquier tema, pero los detalles que yo hago y lo que él tiende a hacer es más como que formar atmósferas, paisajes con las descripciones, con los sonidos, un ser sinestésico, como lo decía al inicio, ¿no? Lo que pretende es generar atmósferas cuando escribe, y transportarnos a otras cosas, hacernos como que sentir, pero sentir o sea, teniendo como un punto de referencia, digamos que un encuentro entre el mundo de las cosas, el mundo que nos rodea y las emociones que eso nos puede desencadenar, ¿no? Yo creo que él trabajó mucho sobre hablar sobre la construcción literaria, sobre, pues sí, la verdad es que usaba muchas metáforas, era como más poético, pero como que en el asunto moral no. Y ahora recuerdo, por ejemplo, en este libro que es La verdadera vida de Sebastian Knight, es la historia de un asesinato, pero él mismo decía, a mí no me gusta Dostoyevsky, por ejemplo, porque no me gustan estos temas de arrepentimientos y de moral y todo esto, ¿no? Él es un asesino y listo, o sea, él dice, lo voy a matar porque, porque lo quiero matar, y empieza a hacer como todo el planteamiento y no se para como a tener los dilemas que se presentan, por ejemplo, en Crimen y Castigo, ¿no? Sí, él decía, no, Dostoyevsky no sirve, no hace como que lo que tiene que hacer un buen escritor es hacer lo mismo que era la naturaleza, ¿no? Engañarnos con algo que quiere que parezca real, no decir que lo es, sino que ser truculento como la naturaleza misma, ¿no? De literatura rusa, sí, en el manual de literatura rusa. Me quedé pensando cuando hablabas de la esposa de Nabokov, en Jenny, ¿no? Que es la esposa de Marx, que es la única que podía entender los garabatos y pasar a limpio. Entonces, también la esposa de Cioran, de la cual ahora no recuerdo el nombre, que también no podía Cioran existir. Sí. Entonces, este trabajo de cuidados que no es reconocido bueno, hasta ahora empieza un poco a reconocerse, pero muchas de estas obras no habrían podido ser escritas, ¿no? Por estos caballeros, ¿no? Así como muchas de las grandes obras, tanto de hombres y mujeres, no habrían podido existir sin la ayuda de cuidado, ¿no? En el caso de algunos autores norteamericanos de finales del siglo XIX, los esclavos, las esclavas, ¿no? Que hacían todo el trabajo, además gratis, ¿no? Entonces, qué importante se vuelve entonces para un creador gozar del privilegio del cuidado, ¿no? De alguien que esté ahí cuidando, ¿no? O sea, el Capital no existiría sin Jenny, que además le corregía la plana a Marx al respecto del análisis de la teoría económica, ¿no? Entonces, de hecho hay quienes dicen ahora en una lectura actual que debería ser autora también o sea, estar nombrada como autora del Capital, ¿no? Yo creo que sí son como que también los grandes fantasmas que hay alrededor de todo esto, y precisamente estaba hablando del artículo de Mónica Zgutsova, y tiene un libro que creo que es de hace unos 3, 4 años, que salió en Galaxia Gutenberg, que se llama Un revólver para salir de paseo, para salir de noche, un revólver para salir de noche. Y en este libro cuenta precisamente la historia de Vladimir Nabokov y Vera Slonium.
Entonces ahí revisita como que todas esas escenas, incluso las escenas de infidelidad que hubo de Nabokov, porque pues otra cosa que dicen los biógrafos es que a Nabokov le gustaban mucho las mujeres, e insisten, las mujeres, no las niñas, precisamente por esta polémica de Lolita, ¿no? Entonces decía que en algún momento él se enamora mucho de una chica llamada Irina, incluso los ve de lejos y todo, pero verás, se sostiene porque dice, yo tengo que convertir a este hombre en un gran escritor, sí, claro, o sea, sí tiene como… Pero bueno, yo creo que es un buen libro si les interesa como esta interacción entre la pareja, ¿no? En esa figura de la cuidadora, de la que ayuda, de la que está atrás del trabajo, ¿no? En la sombra, pero muy presente. En Habla Memoria, claro, sí. Y incluso tiene como las cartas a Vera, ¿no? Se pueden leer las cartas a Vera y eso es muy interesante. Hola, yo te quería preguntar, hablaste de pequeños placeres, ¿qué tanta relevancia tiene la literatura de Nabokov en la catalogada erótica, ¿no? Hablo, por ejemplo, de Lolita o Ada o el Ardor. Bueno, por ejemplo, creo que Lolita, como todos sabemos, no se quiso publicar al inicio en ningún lado y fue una editorial francesa de corte erótico la que lo aceptó, ¿no? Entonces… no sé, creo que Nabokov también exaltaba eso como de forma estilística, ¿no? O sea, también utilizando los referentes eróticos, pero no como una suerte de referencia vacía, ¿no? O sea, como que el contenido en Nabokov, más allá de que es erótico, creo que también funciona como un signo para encadenarse y decir algo más, ¿no? No es simplemente como la escena por la escena, ¿no? Bueno, eso es distinto. Eso es otra cosa. ¿Alguien más? No sé. La rusa. Bueno, él sí tiene muchos referentes rusos. Por ejemplo, en una de sus clases, y es una anécdota que ponen en muchos lados, cuentan que él entró como para dar clase y prendió una luz y dijo, este es Chekhov. Prendió otra luz y es como que este es Turgenev, ¿no? Prendió otra luz, este es Gogol. Y abrió la persiana completa y dijo, esto es Tolstói. Entonces, él sí está como bastante influenciado, él tiene una lectura, incluso ese curso de literatura rusa clásica es todo un estudio, sí, bueno, parece como más una conferencia, una larga charla que nos da cuenta de su relación, de su apreciación con la literatura rusa, ¿no? Y, por ejemplo, también otro de sus trabajos que fue muy arduo fue como traductor, y una obra que tradujo de una forma muy especial porque le salieron 4 tomos y que le cambió la forma y él explicó cómo, fue el Yevgeny Onegin de Pushkin, y él hace como toda la traducción explicando por qué va a adaptar las formas, por qué va a cambiar, por qué de verso la pasa a prosa. Tiene una lectura muy, muy fuerte de los clásicos rusos que incide en su escritura. Por ejemplo, la musicalidad en el idioma ruso, eso es algo que va completamente pegado siempre. Sí. Bueno, entonces, ya que hablamos del ruso, vamos a leer un poema que escribió originalmente en ruso, que es parte de una colección que se llama Poemas y Problemas, y es un poema que escribe ya estando en Berlín en 1935. Voy a leer en ruso. На закате у той же скамьи, как в дни молодые мои, на закате ты знаешь каком, с яркой тучей и майским жуком. Юзками
Spolusnevshin daskoi, высока над румяной рекой. Тогда в этих далекие дни ули вниз и лицо отверни, если душам умерших давно иногда возвращаться дано. Al atardecer, junto al mismo banco al atardecer, como en los días de mi juventud, sabes bien cómo al atardecer, con un abejorro y una nube de vivos colores, en el banco del asiento medio podrido, en lo alto sobre el río encarnado, como entonces en aquellos días lejanos, sonríe y aparta el rostro. Si a las almas de los muertos hace tiempo les es a veces dado regresar. Bueno, ahora queremos como que involucrarnos un poco y de aquí tengo como algunos poemas, no sé si alguien quiere para que se los vaya pasando y leamos todos para hacer como una suerte de diálogo con la música, con Iván. Bueno. Tú nos dices cuándo, Indira. Empezamos cuando tú nos digas, Indira. En el paraíso, más allá de la distante muerte, alma mía, veo tu imagen así, un naturalista provincial, excéntrico perdido en el paraíso. Ahí, en un claro, dormita un ángel salvaje, criatura más o menos pavonada. Tantéalo curiosamente con tu paraguas verde, especulando cómo, en primer lugar, escribirás un ensayo sobre él, después. Pero no hay revistas eruditas y en el paraíso lectores no hay. Y ahí estás tú, sin creerte aún tu callada aflicción, sobre ese soñoliento animal azul. ¿A quién le contarás? ¿A quién? ¿Dónde está el mundo y las rosas clasificadas, el museo y las aves disecadas? Y tú miras y miras a través de tus lágrimas esas alas innombrables. Berlín, 1927. Atardecer sobre un solar vacío en memoria de Vera. Un descubrimiento. La hallé en una tierra legendaria, toda roca y espliego y dispersa hierba, donde estaba posada sobre arena empapada, vecina al torrente de un desfiladero. Los rasgos que combina la señalan como nueva. Ante la ciencia, forma y tono, el tinte tan singular. Consanguíneo de la luz de la luna que atempera su azul, la parte inferior deslustrada, la franja taraseada. Han aislado mis agujas su sexo esculpido, los tejidos corroídos no pudieron ya ocultar esa mota inapreciable que ahora riza la lágrima, convexa y límpida sobre un portaobjetos iluminado.
Se gira un tornillo lentamente y saliendo de la bruma, dos ambarados garfios se inclinan simétricamente. O escamas, cual raquetas de amatista, atraviesan el círculo encantado del microscopio. Yo la hallé y yo le di mi nombre. Al ser versado en el latín taxonómico, me convertí de ese modo en padrino de un insecto y su primer definidor. Otra fama ya no quiero. Desplegada en su alfiler, dormida profundamente, a salvo de los parientes y la corrosión reptantes, en la aislada fortaleza donde conservamos los prototipos de especies. Ella trascenderá su polvo. Oscuros cuadros, tronos, las piedras que los peregrinos besan, poemas que en morir tardan 1000 años, tan solo remedan la inmortalidad de esta roja, quieta etiqueta sobre una tenue mariposa. 1943. Traduciendo Eugenie Onegin. 1. ¿Qué es la traducción? Sobre una bandeja, la airada y pálida cabeza de un poeta, el parloteo de un loro, el chillido de un mono. De los muertos, la profanación, los parásitos con quienes fuiste tan severo quedarán perdonados. Si yo te obtengo tu perdón, oh Pushkin, para mí estratagema, yo descendí por tu cuello secreto y alcancé la raíz y me alimenté de ella. Después, en una lengua recién aprendida, otro tallo dejé crecer y he convertido tu estrofa en un soneto configurada y en mi honrada y caminera prosa, toda espina, pero prima de tu rosa. 2. Las palabras reflejadas solo pueden tiritar, como alargadas luces que se contorsionan en el espejo negro de un río. Ya no sé nada. Extrañamente los versos palpitan y en ellos la flecha. ¿Eras tú quizás esa persona anónima, sincera y esperada? Pero un resto de tristeza enturbió nuestra hora estrellada. La doble línea de tus ojos se volvió la noche, tus ojos sin brillo. ¿Para cuándo? ¿Para qué siglos lejos yo vago sin rumbo prestando atención al movimiento de las estrellas sobre nuestro encuentro? Pero si tú fueras mi destino, tristeza, misterio y placer, como una remota oración, el alma todavía necesita errar. Pero yo, ¿y si tú fueras mi destino? ¿Y si tú fueras mi destino? Aquí tenemos otro texto. Adelante. I'm gonna try. My English is not the best. Into my honest roadside prose, all turn, but goes into your rose. Reflected words can only shiver, like an old-age light that twists in the black mirror of a river, between the city and the mist. Elusive Pushkin, persevering, I still love Tatiana's hearing. I still travel with your sullen rake. I find another man mistake. I analyze alliterations that grace your face and the haunt of the great. Fourth stanza of your canto hate. This is my task, a poet patience, an scholastic patient blend. Drop the droppings on your monument. Lolita, love of my life, fire of my loins, my sign, my souls, Lolita. The trip of the tongue taking a trip of the 3 steps down, the ballet of tap at the tree on the teeth,
Lolita. She was low, playing low in the morning, standing your feet thin in a one sock. She was Lola in slacks. She was Dolly at school. She was Dolores on the dotage line. But in my arms, she was always Lolita. Thank you. Creo que vamos cerrando entonces. Quiero cerrar con otro poema de Nabokov. Se llama Al futuro lector y después vamos a escuchar un poco más de Iván y concluimos. Al futuro lector. Tú, lúcido habitante de los siglos venideros, tú, amante de las antigüedades, un día cualquiera abrirás una antología de versos injustamente olvidados pero perdurables, y te vestirás como un payaso al gusto de mi época con frac y levita, apoyarás las manos, presta atención cómo suenan los antiguos tiempos, como en la caracola las musas. 16 renglones, un óvalo coronado con unas fotos desvaídas. Atrévete a despreciarlos por su viejo estilo y desdeñarlos por mi decencia y mi pobreza. Estoy aquí contigo, no eres libre de esconderte. Me acerqué a ti en la oscuridad, a tu pecho, y ahora sientes frío, es la corriente de aire del pasado. Adiós, estoy contento. One, two, a 1, 2, 3.
Bien, pues hemos tenido un mediodía muy ameno, disfrutando de una conversación sobre la obra de Nabokov, de la mano de Indira Díaz, especialista en literatura rusa, traductora de poesía rusa especialmente, y Iván Vivanco en el sax. Me indican que hay que estar por acá para poder salir a cuadro. Muchas gracias. Pues les agradecemos infinitamente, Iván, Indira, por brindarnos esta amena tarde, charla, mediodía, y pues no queda más que invitarles a que sigan nuestra programación del Programa Cultural y Espacio Cultural San Lázaro de la Cámara de Diputados. Y antes, para despedirlos, quiero invitar a el maestro Elías Robles, director del Espacio Cultural San Lázaro, a que les dé un significativo reconocimiento para nosotros. Gracias. Es un pequeño reconocimiento, pero con mucho cariño, con mucho afecto de parte de la Cámara de Diputados, la Secretaría General, la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros y a sus anfitriones del Espacio Cultural San Lázaro, los cuales extienden el reconocimiento a la poeta y traductora Indira Díaz por su participación en el Viernes Cultural, Lectura Colectiva Nabokov y la Literatura Rusa hoy. Cámara de Diputados, 11 de abril 2025. Muchas gracias, Indira. Del mismo modo, extenderle este muy merecido reconocimiento a Iván Vivanco por su participación en esta lectura colectiva, repito, Nabokov y la literatura rusa hoy. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias, maestro Elías, muchas gracias, Iván e Indira. Y bueno, solo decirles que nos sigan en las redes sociales del Espacio Cultural San Lázaro para siguientes eventos como estos. Tenemos eventos de todo tipo de disciplinas, de música clásica, de literatura, danza. Viene un programa de danza con motivo del Día Internacional de la Danza. El 28 de abril tendremos una programación muy nutrida en los espacios de la Cámara de Diputados, allá en el edificio de San Lázaro. Bueno, pues a todas ustedes que se dieron cita el día de hoy, muchas gracias, y también a todas las personas que nos siguieron por las redes sociales. Hasta la próxima, mi nombre es Tania Hernández Cervantes, hasta luego. Muchas gracias.